información 8 y 8 de la mañana aquí en Primera Visión por Visión Noticias Perú. Y bueno, luego de los truenos y rayos vamos con lo que pasó ayer en el Gran Teatro Nacional. El gran debate de equipos técnicos entre Fuerza Popular y el señor Castillo, representante de Perú Libre. Ambos equipos han podido debatir 6 bloques importantes, sin embargo, no han puesto temas como la educación y aquí vamos a alzar la voz de protesta respecto a ese tema. Pero antes vamos a conectarnos con Alejandro Salas. Él es analista político y postuló al Congreso por Somos Perú también, cabe recalcar, y está bastante informado de lo que pasó ayer y para escuchar también sus críticas y comentarios del gran suceso de ayer por la noche. Muy buenos días, bienvenido a Primera Visión, señor Salas. Hola, Katiuska, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los televidentes de Primera Edición y dispuesto siempre a poder responder las preguntas que ustedes consideren pertinentes hacer. Señor Salas, ¿cuáles fueron los mejores momentos o quizás los más recordados? Y preguntarle también si hay un partido ganador según su perspectiva, según su opinión. Bueno, a ver, en realidad lo que ayer hemos escuchado es un gran cúmulo de generalidades. Nos han contado los problemas que tiene el país. Nos han formulado la problemática, pero no nos han dicho qué se debe hacer y lo más importante, cómo se debe hacer. Creo que esos dos últimos conceptos han faltado y por supuesto lo que hemos visto ayer ha sido un intercambio de generalidades, de ideas, de puyazos, ¿no es cierto?, en los que de una u otra forma lo que debió hacer Fuerza Popular es ser más contundente en cuanto a sus propuestas y el cómo solucionar los problemas del país. Porque todas las encuestadoras lo están poniendo atrás de Perú Libre y lo que necesitaban ayer era ganar con amplia distancia este debate y creo que no lo han hecho. No lo han hecho porque se han distraído en diversos conceptos o visiones políticas. Justamente quienes conforman su equipo técnico vienen de diversas líneas políticas y finalmente no había un lineamiento de una visión clara y concreta de cómo solucionar los problemas que ayer hemos escuchado que tiene el país y que todos conocemos. Sobre la base de eso, digamos que Perú Libre trató de presentar rostros nuevos, que de una u otra forma algunos han estado a la altura, otros no, pero creo que no le ha alcanzado a Fuerza Popular como para ser contundente y tratar de superar este porcentaje que aún lo mantiene, digamos, a una distancia Perú Libre. Correcto. Ahora, por bloques, señor Salas. El primero, que fue reforma del Estado, que aquí había que hablar, pues, cosas técnicas, cómo van a cambiar este tema y sobre todo cómo van a ir a una asamblea constituyente Perú Libre que no se tocó pues con mucha cautela. Estuvo aquí Patricia Juárez por el Fuerza Popular y estuvo también la señora Dina Boluarte, que lanza la frase que creo que más recalcó en el debate, ¿no?, la amante antabambina del señor Fujimori. ¿Qué le pareció este bloque? Bueno, es un bloque en el cual de una u otra forma creo que Patricia Juárez se vio sorprendida con la actuación de Dina Boluarte. Dina sacó un as bajo la manga o un conejo de la galera cuando la increpan diciéndole que el señor Castillo no conocía la zona donde ella había nacido. Y ella manifiesta, te estás equivocando, ¿no es cierto? Porque Fujimori no ha ido más bien al lugar donde fue Fujimori fue un lugar, digamos, no a mi localidad, sino a un lugar donde estaba yendo a buscar pues a alguien que quería ser su amante, ¿no es cierto? Cotejar a alguien. Entonces, de una u otra manera, esta situación que escapa realmente a lo que todos queríamos escuchar respecto de la reforma del Estado, de lo que necesita el Estado peruano, de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en el Estado peruano y cómo solucionarlo, creo que se vio de una u otra manera distraído con este pequeño cruce de palabras y finalmente no abordamos a una sola propuesta de cómo darle solución a esta situación, más aún si hemos tenido durante todos estos tiempos un enfrentamiento muy álgido y duro en el equilibrio de poderes, tanto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eso por supuesto que preocupa, mientras por un lado te dicen que van a hacer reformas constitucionales para poder darle un verdadero significado a lo que es la vacancia presidencial, a la cuestión de confianza, por otro lado te plantean lo que es, digamos, la reforma, el tema de poder cambiar la Constitución. Entonces, pero de una u otra manera no te establecen cómo se va a solucionar esto y una vez que se plantee qué camino de solución va a haber y cómo va a funcionar. Entonces, bajo esta perspectiva creo que este primer bloque quedó en un gran vacío también.
Así es, pero sobre todo que Patricia Juárez dijo aumentar el presupuesto a las municipalidades y los gobiernos regionales. Según los expertos, dinero hay. Lo que pasa es que no saben cómo ejecutar de forma correcta ese presupuesto, entonces creo que no dio en el clavo y tampoco explicó. Y sin embargo, la señora Boluarte es la que siempre sale en los medios a dar entrevistas extensas porque me parece que es bastante articulada y que está bien preparada. ¿Cuál es su perspectiva sobre ella? Que va a la primera vicepresidencia también por Perú Libre. Sí, definitivamente Dina la conozco, ha sido compañera en la universidad y definitivamente es una persona que sí es preparada, por supuesto que es preparada, pero sobre la base de ello también es política. Hemos visto ayer cómo ha sabido dar respuestas políticas, cómo salir de una u otra forma, digamos, de algunos puyazos que quería lanzar Patricia Juárez. Hablabas del tema del amante. Del amante, pero, ¿no? Definitivamente cuando se habla de que se va a aumentar los presupuestos a los gobiernos locales y los gobiernos regionales, tenemos que entender que el mayor índice y grado de corrupción que encuentra la Contraloría justamente son los gobiernos locales y los gobiernos regionales, que no saben ejecutar su presupuesto y lo que lo ejecutan mal. Por lo tanto, creo ahí que obviamente la solución va por otro camino, no va necesariamente por darle más dinero. Creo que ahí existe un gravísimo error por parte de Fuerza Popular al tratar de lanzar, digamos, esa posible solución. Y en cuanto a Perú Libre, a Dina Boluarte fue muy cauta, no estableció, digamos, cómo solucionar estos problemas y trató de una u otra manera ser más sobria para poder, digamos, expresar toda su exposición en lo que le correspondía en su tiempo en esta parte del debate. Así que por ese lado creo que en el equilibrio de intercambio de ideas... ¿Quién ganó para usted? Dina Boluarte definitivamente creo que se impuso a una sorprendida Patricia Juárez con la actuación de Dina, ¿no? Muy bien, ahora vamos a recordar un poquito cómo fue la intervención de la señora Boluarte para que la gente haga memoria. Muy bien, adelante. Y yo convertirlo en un estado empresario. Yo quisiera que me digan solamente un solo lugar, un solo país donde este modelo atrasado de los 70s ha funcionado. Y además recordarle a la señora Boluarte que ella es de Chalhuanca, y en Chalhuanca hace muchos años atrás visitó 2 veces un presidente, por primera y única vez, porque no ha ido otro presidente a ese lugar, a Chalhuanca, y llevó ahí la carretera Puquio, la carretera Nazca, Puquio, Chalhuanca, y llevó la electrificación. Y entonces yo le diría a la señora Boluarte: ama Joncay Chuyuyay Dina, no seas olvidadiza. Y ese presidente fue Alberto Fujimori. En este momento no ha ido a Chalhuanca ni siquiera su candidato. Señora Boluarte, ¿una dúplica? Sí, yo solamente digo, miente que algo queda. Efectivamente, el presidente Fujimori no fue a Chalhuanca, señora Patricia Juárez, fue a Antabamba, que es una provincia más lejana de Chalhuanca, y no fue a poner electricidad, sino fue por una hermosa antabambina, porque la estaba queriendo convertir en su amante. Ahí lo teníamos, esta información innecesaria. Ahora, para muestra un botón, ¿cuántos alcaldes tenemos presos por delitos de corrupción y cuántos gobernadores regionales también? Sin embargo, ahora vamos al siguiente bloque y cabe recalcar que era el bloque más importante, lo que el pueblo peruano necesitaba saber. ¿Cómo vas a reactivar la economía y cómo vas a recuperar el empleo? Y aquí tuvimos a Juan Pari por parte de Perú Libre y el señor Luis Carranza por parte de Fuerza Popular, que ya fue ministro en la época de Alan García. ¿Qué le pareció a usted este bloque? Bueno, en este bloque creo yo sí que Fuerza Popular mostró a un exministro muy técnico, muy conocedor en la materia, que considero que fue el único en todo este debate que supo formular los problemas y tratar de dar los visos de solución o las propuestas para poder solucionarlas. El tiempo fue muy corto, su mensaje fue muy técnico. Fue un mensaje que no estaba, digamos, en un lenguaje como para que toda la ciudadanía lo entienda, pero quienes conocemos de gestión y de una u otra manera hemos podido escuchar las versiones de diversos economistas en cuanto a la economía del país, entendíamos cuál era el mensaje y el objetivo que quería dar. Mientras que Juan Pari lo que hizo fue recordarle que él fue ministro de Alan García, lo saludó y empezó así, saludándolo como exministro de Alan García, y tratándole de formular algunos cuestionamientos a su gestión como ministro de Economía,
Pero en esta parte yo creo que las abundantes propuestas estuvieron por el lado del exministro. Sin embargo, creo yo que era la oportunidad para que Perú Libre, de manera abierta y directa, establezca cuál va a ser su posición respecto del modelo económico y tratar de darle confianza al sector empresarial y a la inversión privada en nuestro país. Creo que ese bloque hubiese sido contundente si es que Perú Libre de una u otra manera manifestaba abiertamente que no todo lo que estaba establecido en su plan de gobierno era tal cual, que había la oportunidad de reformularlo y que lo estaban reformulando para generar confianza, y no sobre un verso, sino sobre un documento que puedan presentar, no sé, que le denominen nuevo modelo económico de Perú Libre, ¿no? En el cual se establezca, pues, digamos, la garantía a la inversión privada en nuestro país y la garantía a que nuestro país va a seguir por un rumbo de crecimiento económico que hay que mejorarlo para que genere desarrollo económico. Sin embargo, no lo hicieron así, y creo que fue el momento en el cual pudieron de una u otra forma despuntar a aquellos que todavía están indecisos, que finalmente son quienes van a decidir este proceso electoral. Ese aspecto del debate... Desperdició tiempo, Juan Pari. Así es. Que el señor Pari, lamentablemente, pues, desperdició tiempo valioso. Aquí había 3 puntos importantes. Segunda, reforma agraria que ellos tienen en su plan bicentenario sin corrupción. El tema de las importaciones, pero sobre todo sobreimpuesto a las empresas que más generan, que se habla de una fuga de capitales. Debió explicarlo y no lo hizo. Sí, y no solamente debió explicarlo, creo que debió inclusive hasta corregirlo, porque definitivamente ese campo genera mucha desconfianza en la economía del país. Vemos cada vez que se mueven las encuestas, cómo el dólar empieza a bailar al ritmo de las encuestas también, y todavía no ha habido el proceso electoral, todavía Perú Libre no ha ganado, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando gane Perú Libre si es que ganase el 6 de junio? ¿Qué va a suceder? ¿Qué van a suceder con estos capitales? ¿Van a salir corriendo antes de escucharlos porque lo que han querido escuchar no lo escucharon? Entonces creo que ahí tuvieron una gran oportunidad, no la hicieron. Creo que hay cosas que tienen que corregir porque no están muy separados en las encuestas. Han tenido que generar un poco de confianza a aquel sector indeciso que va a ser finalmente quien va a determinar esta elección. Y estoy absolutamente seguro que esa indecisión va justamente por el temor económico y la economía de nuestro país, de no convertirnos justamente, como le vienen manifestando a Perú Libre, en una segunda Venezuela en Sudamérica. Exactamente, la gente vota por Keiko para evitar ese modelo económico del señor Castillo. Ahora, otro tema importante, crucial, la pandemia. ¿Qué van a hacer con el sector salud? Y aquí estuvo el señor José Recoba por parte de Fuerza Popular y Hernando Ceballos, excongresista del Frente Amplio, también médico, piurano, representando a Perú Libre. ¿Qué le pareció? ¿Se quedó satisfecho con las propuestas o simplemente han hablado de vacunas y otros puyazos que también se han mandado, no? Bueno, era evidente que el señor Recoba no es político, ¿no es cierto? Trató él de hacer lo que pudo. Creo que Fuerza Popular pudo haber buscado un cuadro más político. Más sólido, ¿no? ¿Perdón? Sólido, mucho más sólido. Sí, mucho más sólido, ¿no es cierto? En el sector salud, que conozca del tema de la gestión pública de salud y no simplemente hablar de las generalidades que se habló, porque escuchamos solamente generalidades. Todos sabemos que la salud se debe masificar para que tenga un mejor resultado, y todos sabemos que todos los peruanos tenemos que estar inmunizados para que nuestro país vuelva a reactivar su economía y vuelva a reactivar todas sus actividades. Sin embargo, creo que más allá de eso no se escuchó. En el caso de Perú Libre, Ceballos sí se le notó un poco más sólido en el sentido, es un excongresista, él es político, habló de términos, digamos, muy concretos, generales también, pero ninguno de ellos nos explicó cuál iba a ser la gestión pública de salud a interactuar. Nadie nos habló de pronto tratar de pedir, digamos, el apoyo internacional para que nuestra salud, que está tan mellada en cuanto a gestión, de una u otra manera pueda empezar a salir adelante. Sin embargo, de una u otra forma creo que quedó en este campo de la salud, en momento de pandemia, ¿no es cierto?, un gran vacío, porque nos hubiese gustado escuchar más en temas de salud, más propuestas, más soluciones a la problemática. Camas UCI, claro que sí. Bueno, solamente decían que 100 plantas de oxígeno, más camas UCI, pero ¿cómo? ¿Cómo lo compras? ¿Contratos con quién?
Y bueno, lamentablemente tiempo perdido nuevamente, pero yo también sigo pensando que Ceballos estuvo un poco mucho más sólido que el señor Recoba. Ahora, otro cuarto bloque, señor Salas, y se dio que hablar porque incluso se habló de que si ambas ideas se complementaban harían un excelente equipo. Hablo de Carlos Brus por parte de Fuerza Popular y hablo de Andrés Alencastre por parte de Perú Libre. Se le notó la experiencia al señor Brus. Desde mi punto de vista, el mejor cuadro de Fuerza Popular, la mejor ficha. Claro, la experiencia que tiene Carlos Brus es una experiencia de muchísimos años. Él habló de los problemas, habló de cuál era la solución a esta problemática. Lo que pasa es que obviamente por el lado de Perú Libre les faltó recordarles que Carlos Brus es un técnico con mucha experiencia, es un técnico político con mucha experiencia y que tuvo en sus manos el sector vivienda por mucho tiempo y que de una u otra manera esos problemas que planteaba o formulaba ayer, ¿por qué no, digamos, se les dio solución o qué tipo de solución trató de darles él cuando fue ministro? No lo hizo Perú Libre, no lo emplazó de esa manera y sobre la base de eso Carlos Brus pudo exponer todo lo que conoce con mucha solidez, con mucha solvencia, ¿no es cierto?, sabiendo cuál era el camino que tenía que seguir, el tema de destrabar los proyectos de infraestructura en nuestro país y de una u otra forma, por la parte de Perú Libre encontramos a un Alencastre que habló de humanizar la vivienda. Es algo tan importante, es un mensaje muy potente, porque el humanizar la vivienda significa que es un derecho humano, pues, o sea, la vivienda es un derecho humano, o sea, que debe estar dentro de la Constitución como un derecho fundamental de todas las personas y no lo está. Vivienda digna. Y que hay gente que está invadiendo ahorita las lomas de Chorrillos y que está buscando dónde irse a vivir porque ya no les alcanza para el alquiler y no tienen una vivienda. Creo que la parte de ese concepto de humanizar la vivienda sintetizó la actuación de Perú Libre, que fue un mensaje muy fuerte y encontramos justamente, como bien manifiesta Castillo, un complemento, ¿no? Crítico y un mensaje, digamos, que va al lado, pues, del lado humano del elector. Y creo que complementándose, pues, sería una excelente combinación. Ojalá. Fue un bloque importante, ¿ah? Así es. Ahora, el quinto bloque, representado por el señor Rospiglioso y lo que el pueblo peruano también pide, seguridad ciudadana, criminalidad extranjera, ¿qué hacer ante ello? Y Avelino Guillén, de Fuerza Popular, que cabe recalcar que el señor Guillén también es antifujimorista a muerte, acérrimo, y lo demostró ayer en el debate. Sí, empezó este bloque con Rospigliosi dando propuestas y cuando le tocó, digamos, a Avelino Guillén, lo que recibió de Avelino Guillén fue, digamos, un embate duro en el que le dijo: ustedes no tienen calidad moral para hablar de seguridad ciudadana porque la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana tiene también que ver con el crimen organizado y ustedes son un partido político investigado por criminalidad organizada. Eso hizo reaccionar a Rospigliosi, que ya en una segunda intervención, digamos, se enfrentó y habló con mucho más rudeza, se le notó muy visceral al momento de exponer. Creo que elevó un poco el tema del sentimiento para poder exponer. Y encontramos por el lado de Perú Libre a un ex fiscal que no necesariamente es un experto en seguridad ciudadana. Yo creo que lo pusieron más por el tema de refrescar quién había sido Avelino Guillén y cómo había logrado él el pedido de condena como fiscal contra Alberto Fujimori. Creo que eso fue lo que se quiso hacer, ese fue el mensaje que se quiso dar con él, porque después de eso Avelino Guillén no tuvo mayor propuesta en cuanto a la criminalidad, en cuanto a la inseguridad ciudadana que vive Fronteras, en el país. por ejemplo, que son una coladera. Sí, por supuesto, fronteras, la calidad migratoria de los extranjeros que tenemos en nuestro país, qué tipo de solución darle. Hay muchísimos campos, digamos, que hacer en el tema de la inseguridad ciudadana, que es algo que lo tenemos ahorita, también es una gran problemática. En nuestro país sigue muriendo gente también por la inseguridad ciudadana y por la criminalidad. Sin embargo, faltaron ahí también propuestas. Rospigliosi creo que empezó a hablar de propuestas, de las rondas vecinales, pero ya se fueron por la tangente, de fortalecer la policía, pero desvió un poco el campo sus propuestas por responderle, ¿vale? Decir, por pelearse. Bien, y se molestó, ¿no? Así es. Ahora, el último bloque, Celeste Rosas, de Perú Libre, y el señor Nano Guerra García, que también aquí pues recalcó la frase: reflexiona, Nano, reflexiona. ¿Qué le pareció? ¿Quién estuvo mucho más escueto, mucho más visceral y centrado con sus propuestas? Bueno, Nano Guerra García definitivamente se le notó mucha más solvencia, mucho más
experiencia, que no significa que tengas experiencia y solvencia para poder exponer que lo que estás exponiendo, digamos, te está dando ya el mejor mensaje para solucionar la problemática que corresponde en cuanto a ese tema. En el caso de la señora Celeste Rosas, creo que Perú Libre pudo escoger un mejor cuadro. No estoy desmereciendo su presencia de ella ahí, pero creo que no estuvo a la altura. Creo que se vio un poco perdida o extraviada en el contexto tan importante de esa temática que se estaba formulando, y que de una u otra manera se resume su intervención tratándolo de hacerlo reflexionar a Guerra García, como bien ha manifestado, diciendo, acuérdate que tú criticabas a Keiko, acuérdate que como tú Rospigliosi, ¿no? Y Bruce también. Exactamente, y no te decepciones a ti mismo, vale decir, no te de una u otra manera, no te traiciones a ti mismo, ¿no? Entonces, creo que ahí se resume la intervención de Celeste Rosas, y ahí queda también. Claro, ¿qué hacer con el Tratado de Escazú, por ejemplo? ¿Qué hacer con las poblaciones vulnerables? ¿Qué hacer con la sierra, por ejemplo, tan vulnerada? Ahora, señor Sala, finalmente, el mejor y peor cuadro de Fuerza Popular y el mejor y peor cuadro de Perú Libre. El mejor cuadro de Fuerza Popular creo yo que fue Carlos Bruce, por la experiencia que ha tenido a lo largo de su trayectoria, ¿no es cierto? En cuanto al peor cuadro de Fuerza Popular, creo que fue Patricia Juárez, ¿no? Creo que no inició bien el debate, se vio sorprendida con Dina. En cuanto a Perú Libre, el mejor cuadro, bajo mi perspectiva, ha sido el señor Alencastre, ¿no? Que de una u otra manera habló con solidez, con solvencia, dentro del campo que a ella le corresponde. Y el peor cuadro, pues Celeste Rosas, ¿no? Que no se le vio para nada preparada en un tema tan rico y tan exquisito para darle soluciones al país, que se pudo explotar mejor, y que lamentablemente encontramos a un cuadro que estaba filosofando, ¿no? No estaba planteando problemas ni dando las soluciones, sino estaba simplemente filosofando. Así que yo lo resumiría así. Muy bien, muchas gracias, señor Alejandro Salas, analista político, para poder ampliar el panorama y la explicación de lo que pasó en el debate de ayer. Tenga usted un excelente día. Gracias, Cachurca. Buenos días. Muy bien, señores, ahí lo tenían. Yo personalmente tenía altas expectativas de Dina Boluarte. He escuchado sus entrevistas, es bastante técnica, sin embargo, lamentablemente perdió tiempo para irse por la tangente y hablar de temas personales. El pueblo peruano eso no quería, señores. El pueblo peruano quería que nos expliquen estrategia, nombre de Estado, cómo, datos. Sin embargo, no lo tuvimos, y coincido también que Carlos Bruce le notó la experiencia de lo técnico que fue, pero fusionado con el señor Alencastre, yo creo que sería un excelente ministerio de vivienda y saneamiento que el Perú necesita. Vivienda digna para todos, señores. 8:30 aquí en Primera Visión. Vamos a una pausa y regresamos con más información.